Hola. Mi novia dijo mi ex siempre será mi alma gemela, acepta el segundo lugar, todos la apoyaron, así que me fui y la dejé sola con sus deudas. Tengo 26 años y, hasta hace muy poco, llevaba 2 años de relación con Valeria, que ahora tiene 23. No estoy escribiendo esto para dar lástima ni para quedar como el bueno de la historia. De verdad, lo único que quiero es contar lo que pasó exactamente como ocurrió, sin adornarlo ni exagerarlo, con la mayor sinceridad posible. Todo sucedió un sábado por la tarde, uno de esos días que parecen una copia del anterior. Era diciembre y, como casi todos los fines de semana, teníamos plan con los amigos. Nada extraordinario, nada diferente a lo habitual. Era ese tipo de rutina que uno repite tanto que termina creyendo que es sinónimo de estabilidad, como si por costumbre las cosas no pudieran romperse. Aquella tarde fuimos a casa de Adrián. Él casi siempre hacía de anfitrión. Tenía un departamento cómodo, con una sala amplia, y le gustaba organizar reuniones. El plan era sencillo: maratón de películas navideñas, algo de comida, algunas bebidas y pasar el rato juntos sin más intención que disfrutar la compañía. Se había convertido en una tradición que adoptamos casi sin darnos cuenta. El grupo lo formábamos Adrián, Camila, Sofía, Valeria y yo. Al principio, todos ellos eran amigos de Valeria, ella los conocía desde antes de empezar a salir conmigo. Sin embargo, con el tiempo, y de manera bastante natural, también se volvieron mis amigos. Nunca me sentí como el novio invitado que está de paso. Compartíamos bromas internas, confidencias y planes que no dependían de que Valeria estuviera presente. Por eso, hasta ese día, yo me sentía realmente parte del grupo. Llegamos cuando ya estaba anocheciendo. Adrián había encendido luces suaves que daban un ambiente cálido. Sobre el sofá había mantas dobladas y en la mesa varias bolsas con comida. Todo se sentía relajado y acogedor. Dejamos los abrigos en una esquina, acomodamos nuestras cosas y nos sentamos para empezar la primera película. Durante la primera hora no pasó nada fuera de lo normal. Comentarios sueltos sobre la trama, alguna risa ocasional, alguien levantándose por más bebida. Era exactamente lo que uno espera en una tarde así. Si en ese momento alguien me hubiera preguntado si era feliz, habría respondido que sí sin pensarlo demasiado. La dinámica cambió cuando la película dejó de ser el centro de atención. Fue Camila quien rompió el hilo. Apagó su teléfono, lo puso boca abajo sobre la mesa y dijo, sin dramatismo pero con evidente cansancio, que estaba triste. No parecía buscar atención, más bien daba la impresión de que ya no quería seguir guardándose lo que sentía. Nos contó que había terminado con Douglas. Ellos llevaban unos 6 meses juntos. No era una relación larga, pero parecía sólida. Se veían con frecuencia, hacían planes y nadie esperaba una ruptura tan repentina. Sofía reaccionó enseguida y le preguntó si él le había sido infiel. Lo hizo con sorpresa y apoyo, como si necesitara una explicación clara para entender lo ocurrido. Camila negó con la cabeza. Dijo que no, que Douglas era un buen chico. El problema, según ella, había sido suyo. Confesó que, por mucho que lo intentó, nunca logró olvidar a Ever, su primer amor. Explicó que seguía comparando, recordando momentos y reviviendo cosas del pasado, y que todo eso terminó afectando la relación. No lloraba mientras hablaba, pero se notaba incómoda, como si al decirlo en voz alta estuviera aceptando algo que llevaba tiempo evitando. Se hizo un silencio breve, no incómodo, pero sí pesado. Entonces Adrián tomó la palabra. Comentó que entendía perfectamente lo que sentía. Contó que cuando terminó con Daniela le pasó algo similar. Según él, uno puede rehacer su vida, incluso enamorarse otra vez, pero hay personas que nunca se olvidan del todo, simplemente se aprende a convivir con el recuerdo. No sé exactamente por qué sentí la necesidad de intervenir. Tal vez fue una reacción automática o simplemente porque no compartía esa idea. Dije que no creía que fuera una regla universal. Les conté que antes de estar con Valeria había salido con otra chica y que, siendo completamente honesto, ahora no sentía absolutamente nada por ella. No la odiaba ni la extrañaba, simplemente era parte del pasado. Lo dije con naturalidad,
sin imaginar que esas palabras tendrían mayor trascendencia. Adrián soltó una pequeña risa y comentó que seguramente yo solo quería quedar bien. Luego, casi en tono de broma, giró la cabeza hacia Valeria y le preguntó qué opinaba ella. Recuerdo ese instante con una claridad incómoda. No porque sospechara lo que iba a pasar, sino porque ahora entiendo que ahí empezó todo. Valeria no dudó ni intentó suavizar la respuesta. Dijo que estaba de acuerdo con ellos. Añadió que ella tampoco había olvidado a su ex. En ese momento sentí una tensión leve en el cuerpo, como una señal de alerta. Adrián se rió nervioso y le dijo que no dijera eso, que podía sonar mal y que yo podría molestarme. Intentó restarle importancia, como si bastara con convertirlo en una broma incómoda. Pero Valeria no se detuvo. Explicó que había sido muy feliz con él, que lo que sintió fue algo intenso, difícil de repetir. Afirmó que creía que siempre lo iba a amar. Después, al notar que la estaba mirando, agregó que también me amaba a mí, pero que no era lo mismo. No alzó la voz ni parecía alterada. Eso fue lo que más me impactó. Lo dijo con una calma desconcertante, como si estuviera señalando una verdad evidente que no necesitaba explicación. Yo no reaccioné de inmediato. Me quedé quieto, intentando entender lo que acababa de escuchar. Miré a los demás esperando que alguien dijera algo, cualquier cosa que equilibrara la situación. Pero nadie habló. Camila bajó la mirada. Sofía evitó cruzarse conmigo. Adrián parecía incómodo, como si quisiera desaparecer. Sentí incredulidad, pero también vergüenza. No solo por lo que Valeria estaba diciendo, sino por el lugar y el contexto. No era una charla privada ni una confesión íntima. Era una declaración hecha delante de todos, sin filtro alguno. Intentando mantener la voz firme, le pregunté que, si lo extrañaba tanto, ¿por qué no iba a buscarlo? No lo dije gritando ni con ironía. Fue una pregunta directa, nacida más de la confusión que del enfado. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. La película continuaba de fondo, pero su sonido parecía distante, irrelevante. Valeria me miró con molestia y me dijo que no exagerara, que no fuera dramático. Aseguró que solo estaba siendo honesta y que no entendía por qué tendría que fingir algo distinto. Y entonces, sin bajar la voz ni mostrar duda o arrepentimiento, dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Mi ex siempre será mi alma gemela. Así que cállate y acepta tu segundo lugar. Después de lo que dijo Valeria, la sala quedó en un silencio absoluto. Nadie sabía cómo reaccionar. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. Cada uno miraba a algún punto fijo, evitando cruzar miradas, moviendo las manos sin saber dónde colocarlas. No era solo incomodidad, era una sensación pesada, casi asfixiante, como cuando se dice algo que jamás debió pronunciarse en voz alta. Adrián fue el primero en intentar rescatar la situación. Habló con cuidado, midiendo cada palabra, como si tratara de contener un incendio con algo mínimo. Valeria, creo que te pasaste un poco, dijo al final. No lo dijo enfadado ni a modo de ataque. Fue más bien una observación evidente, casi cansada. Daba la impresión de que le preocupaba más el ambiente que el contenido de las palabras. Pero Valeria no mostró arrepentimiento. No pidió disculpas. Ni siquiera dudó. Se acomodó en el sofá, cruzó los brazos y respondió con tranquilidad. Es la verdad. No puedo ocultarlo. Y es curioso que estemos hablando de esto justo ahora, cuando lo he extrañado mucho. Hizo una pequeña pausa, como si organizara sus pensamientos, y continuó sin mirar a nadie en particular. Estoy feliz con Mateo, pero las navidades siempre fueron mejores con mi ex. Para empezar, viajábamos. Salíamos de la ciudad, conocíamos lugares nuevos. Mateo no me da viajes. Él solo quiere estar con la familia y eso me aburre. Sentí como cada frase se iba acumulando encima de la anterior, construyendo algo difícil de ignorar. No era una simple comparación inocente, era una evaluación directa de mi valor frente a todos. No finjan, saben que mi ex me hizo más feliz, añadió. El silencio regresó, pero ahora ya no era solo tensión.
Había algo más incómodo aún, como si algunos estuvieran de acuerdo y no quisieran admitirlo. Sofía habló después, con un tono que intentaba parecer neutral. Pues la verdad es que sí. Era muy atento y mucho más detallista que Mateo. No lo dijo con maldad evidente, pero tampoco intentó suavizarlo. Fue directo, sin matices. Adrián la miró sorprendido. Sí, todos sabemos eso, intervino, pero no veo la necesidad de decirlo así. Es cruel. Ahora su voz sí mostraba molestia. No era una defensa romántica, era algo más básico, ciertos límites no se cruzan delante de otros. Valeria soltó una risa corta, seca. Lo siento. Solo digo lo que siento, sin filtros. No me gusta ser hipócrita. Luego me miró fijamente. No supe interpretar su expresión. Pero tranquilo, Mateo, añadió. Ya me acostumbré un poco a ti. No fue una broma. No había ironía. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien acepta un ruido constante o una costumbre inevitable. En ese momento lo que sentí fue algo muy claro, incredulidad total. No era rabia explosiva ni ganas de gritar. Era una sensación profunda de estar viendo a alguien desconocido, como si la persona frente a mí no fuera la misma con la que había compartido 2 años. Respiré hondo antes de hablar. No quería perder el control. Entonces lo que extrañas es el dinero de tu ex, no a tu ex, dije finalmente. No sabía que reducías todo a cuánto te pueden regalar. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No fue un ataque impulsivo, fue una conclusión que se había formado sola mientras la escuchaba. Valeria suspiró, como si yo estuviera simplificando algo obvio. No es solo el dinero. La verdad es que era mejor en todo. Se acomodó otra vez y siguió, como si ahora sí estuviera decidida a decirlo sin reservas. Era guapo, atlético, capitán del equipo de fútbol en la escuela. Dime, ¿qué le gana a eso? Nadie dijo nada. Además, con él hice todo por primera vez. Fue mi primer beso, mi primer viaje sin mis padres y, claro, mi primera vez en la cama. Jamás he sentido tanta emoción como aquella primera vez. No necesitaba entrar en detalles. El peso de lo que decía no estaba en la descripción, sino en la comparación constante. En ese instante sentí algo muy concreto dentro de mí, un cierre. No fue un estallido, fue un límite que se marca con claridad y que, una vez cruzado, ya no permite retroceder. Ya no tenía nada más que escuchar. Me levanté del sofá en silencio. Varias miradas se clavaron en mí, pero nadie habló. Tomé mi abrigo despacio, casi de manera automática, como si mi cuerpo actuara mientras mi mente intentaba mantenerse firme. Cuando vio que me dirigía a la puerta, Valeria habló. Por Dios, no actúes como un niño. También te amo. Solo digo que jamás olvidaré a mi ex. Pero míranos, estamos juntos ahora. No estoy con él. No me detuve. No me giré. No sentí que hubiera algo más que decir allí. Salí del departamento, bajé las escaleras y llegué a mi auto. Me senté sin arrancar. Apoyé la frente en el volante y me quedé así unos segundos. No lloré en ese momento. Solo respiraba, tratando de entender cómo una noche común había terminado de esa forma. Conduje hasta el departamento que compartíamos, o mejor dicho, el que yo rentaba y donde vivíamos juntos. El trayecto fue automático. No recuerdo los semáforos ni las calles. Solo recuerdo una sensación constante de humillación silenciosa. Mientras manejaba, las palabras de Valeria se repetían una y otra vez en mi cabeza. No eran insultos aislados, eran comparaciones, desvalorizaciones, recuerdos convertidos en armas. Empecé a repasar todo lo que había hecho por ella. No como un reclamo consciente, sino como una revisión inevitable. Ella no tenía un salario fijo, se dedicaba a pintar murales cuando surgía algún proyecto. Siempre respeté eso. Jamás le pedí que buscara algo más estable. Nunca le reproché la incertidumbre. Yo pagaba el alquiler, los servicios y la mayor parte de los gastos.
Incluso la ayudé con varias deudas, la del auto, la de materiales que compraba a meses sin intereses y que luego se acumulaban. Yo estaba cubriendo todo eso. Lo hacía porque confiaba en nosotros. Porque creía que éramos un equipo. Y ahora, después de todo, yo era el aburrido. El que no viajaba. El que no podía competir contra un recuerdo idealizado. Cuando llegué al departamento, cerré la puerta y dejé las llaves sobre la mesa. Me senté en el sofá. Y ahí sí, todo cayó de golpe. Lloré. No fue un llanto escandaloso ni dramático. Fue en silencio, inclinado hacia adelante en el sofá, como si el peso que sentía fuera algo físico apoyado sobre mi espalda. Mientras estaba así, con la mirada perdida, el teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. No puedo creer que te fueras. Le arruinaste la noche a los chicos. Aquí me quedaré a dormir. Llámame cuando se te pase el berrinche. Leí esas líneas varias veces, despacio, como si al repetirlas fueran a cambiar. No respondí. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Me quedé sentado solo, tratando de entender en qué momento pasé de ser su pareja a convertirme, según sus propias palabras, en alguien destinado a ocupar un segundo lugar permanente. Esa idea me atravesaba más que cualquier insulto. Seguí llorando hasta quedarme dormido. Al principio era un llanto contenido, cansado, como si mi cuerpo ya no tuviera energía para sostener nada más. Me quedé en el sofá con la ropa puesta, sin apagar las luces. En algún punto, sin darme cuenta, el agotamiento me venció. Me desperté de golpe a las 3 de la madrugada. El corazón me latía con fuerza, respiraba rápido y tenía la camiseta empapada de sudor. Me incorporé enseguida, llevándome la mano al pecho, convencido durante unos segundos de que algo físico estaba fallando. Me tomó un momento entender que no era un ataque ni una pesadilla concreta. Era ansiedad. Una sensación clara, intensa, de alerta constante. Me quedé sentado en la oscuridad, respirando despacio, observando la sala en silencio. El departamento se sentía diferente, más grande, más vacío. Como si ya no fuera el mismo lugar. Y fue ahí, en esa madrugada silenciosa, cuando lo entendí con una claridad que antes no tenía que irme. No solo de Valeria, sino de todo lo que ese entorno representaba. De ese grupo. De esa dinámica. De esa versión de mí mismo que llevaba tiempo intentando encajar en un lugar donde ya no había respeto. Comprendí algo más, algo que hasta entonces había ignorado, yo vivía allí únicamente por ella. Ese departamento, esa ciudad, esos fines de semana repetidos, nada de eso era realmente mío. Yo me había quedado porque Valeria estaba allí. Y no era un tema nuevo. Muchas veces le propuse que se mudara a su ciudad natal. Era una ciudad mucho más grande, con más movimiento cultural y más oportunidades para alguien que pintaba murales como ella. Siempre se lo decía con sinceridad, convencido de que allí podría crecer profesionalmente. Pero nunca quiso. Siempre había una razón para posponerlo, que no era el momento, que todavía no, que aquí también podía surgir algo. Yo acepté sin discutir demasiado. Me adapté. Me quedé. Ahora, sentado en la oscuridad, entendí que ya no tenía sentido seguir haciéndolo. Yo podía irme. Trabajaba como editor de video de forma remota. No tenía oficina fija ni horarios rígidos. Mi empleo no dependía de una ciudad concreta. Podía trabajar desde cualquier lugar. Lo único que me retenía era la costumbre y el apego. Me levanté con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el equilibrio que apenas estaba logrando. Fui al cuarto, encendí la luz y abrí el closet. Miré mis cosas con una sensación extraña, como si ya no me pertenecieran. No sentí nostalgia. Sentí urgencia. No hice grandes maletas. No quería darme tiempo para dudar. Tomé lo imprescindible, ropa, mi computadora, documentos importantes, cargadores y algunos objetos personales básicos. Dejé atrás muebles, recuerdos, adornos que alguna vez tuvieron significado compartido. No quise detenerme a decidir que valía la pena salvar.
Lo único importante era salir de allí. Cargué todo en el coche en silencio. Cada bolsa que colocaba en el asiento trasero me producía una sensación extraña. No era alegría, pero tampoco pura tristeza. Era determinación. Antes de abandonar la ciudad, paré en una gasolinera. Bajé y empecé a cargar combustible sin pensar en el precio ni en la cantidad exacta. Me quedé mirando cómo el marcador subía mientras el sonido constante del surtidor llenaba el aire. Todo parecía irreal, como si estuviera actuando en automático. Volví al auto, encendí el motor y, sin pensarlo demasiado, decidí llamar a mi madre. No tenía claro qué iba a decir. Quería sonar tranquilo, maduro, fuerte. Cuando contestó, respiré hondo. Hola, mamá. Volveré a casa. Voy en camino. Hubo un problema con Valeria, terminamos. Creo que necesito estar en casa un tiempo. Intenté que mi voz no temblara. Quise que sonara como una decisión práctica, razonable. Mi madre guardó silencio unos segundos. Luego respondió con ese tono suave pero firme que siempre ha tenido. Claro, hijo. Aquí siempre tendrás tu casa. Pero dime, ¿estás bien? Esa pregunta fue suficiente para que todo se rompiera. No pude mantener la fachada. Sentí un nudo en la garganta y, de repente, todo lo que había estado conteniendo salió de golpe. Lloré como no lo hacía desde niño. Un llanto profundo, desordenado, sin control. Me sentí pequeño, vulnerable, completamente expuesto. Le conté todo, lo que Valeria había dicho, cómo me comparó delante de todos, cómo me redujo a una versión inferior, cómo yo había sostenido económicamente la relación sin usarlo nunca como arma, y aún así había sido tratado como alguien reemplazable. Mi madre me escuchó sin interrumpir. No minimizó nada. No me apuró. Cuando terminé, habló con una claridad que no dejaba espacio a dudas. Olvida a esa mujer. Nadie que te ame te humilla así. Nadie que te respete te pone en segundo lugar. Aquí estás a salvo. Ven a casa. Nos despedimos y colgué. Me quedé mirando el teléfono apagado unos segundos. Tenía los ojos hinchados y la cara caliente. Me limpié las lágrimas con la manga y arranqué. El camino fue largo y silencioso. Poco a poco el cielo empezó a aclararse. La noche oscura dio paso a un amanecer gris, apagado, muy parecido a cómo me sentía por dentro. No puse música. No quería distracciones. Solo conduje. Pensé en muchas cosas, pero no en Valeria de la manera que habría esperado. No la idealizaba ni la extrañaba. Lo que sentía era decepción y un cansancio profundo, como si algo se hubiera roto de forma tan definitiva que ya no doliera con la misma intensidad. Cuando llegué a la casa de mis padres eran las 7 de la mañana. Estacioné frente a la casa y me quedé unos segundos mirando la fachada que conocía desde siempre. Había vuelto. Ese primer día Valeria no llamó. Tampoco escribió. No supe si estaba molesta, si pensaba que regresaría solo o si esperaba que yo diera el primer paso. La verdad, no me importó demasiado. Estaba agotado. No solo físicamente, sino mentalmente. Era como si hubiera salido de una habitación llena de ruido constante y, de repente, todo estuviera en silencio. No fue hasta la noche del día siguiente cuando el teléfono volvió a sonar. Era Valeria. Me quedé mirando su nombre en la pantalla unos segundos antes de contestar. No sentía nervios ni ilusión. Solo la sensación de que tenía que cerrar algo que, en el fondo, ya estaba decidido. Apenas respondí, dijo. ¿Qué, no piensas volver? Lleva mucho tiempo y no te veo por aquí. No preguntó si estaba bien. No quiso saber dónde estaba. Habló como si mi ausencia fuera un simple berrinche que tarde o temprano se me pasaría. No voy a volver, respondí con calma. Ni siquiera estoy en la ciudad. No me busques. Nosotros ya terminamos. Hubo un silencio breve al otro lado. No fue dramático ni largo. Parecía más sorpresa que dolor. Escuché que iba a añadir algo, pero no le di espacio. Colgué. No sentí culpa.
Tampoco un alivio inmediato. Lo que sentí fue cierre. Después bloqueé su número. La eliminé de redes sociales, de aplicaciones de mensajería, de cualquier medio por el que pudiera contactarme. No fue un impulso nacido del enojo, fue una decisión preventiva. Sabía que cualquier conversación extra solo serviría para abrir una herida que ya estaba empezando a cerrarse. Los días siguientes fueron raros, pero no porque la extrañara. Lo extraño fue el silencio que empezó a llenarse con otras voces. Primero llegó un mensaje de alguien del grupo. Luego otro. Después varios más. Algunos eran extensos, otros, directos y duros. Me llamaron cobarde. Poco hombre. Inmaduro. Dijeron que había exagerado, que no supe aguantar, que Valeria estaba mal por mi culpa, que irme así era irresponsable. Leí cada mensaje con atención. No respondí a ninguno. Lo que más me impactó no fue lo que decían, sino el tono. No había preguntas. Nadie quiso escuchar mi versión. No había interés en entender lo que había pasado aquella noche. Solo había juicios, todos basados en la misma idea: yo debía quedarme, callar y soportar. En ese momento confirmé que irme había sido lo correcto. Ese grupo nunca fue realmente mío. No necesariamente porque fueran malas personas, sino porque su lealtad siempre estuvo definida desde el principio. Yo encajaba mientras cumpliera un rol específico: el novio que no incomoda, el que no genera conflictos. Pasaron los días. Luego una semana. Después otra. Empecé a recuperar pequeñas rutinas. Trabajaba con más concentración. Salía a caminar por mi antiguo barrio. Dormía mejor. Valeria aparecía a veces en mi mente, pero ya no con el mismo dolor. Era más un recuerdo que una herida. 2 semanas después de haberme ido, ocurrió algo inesperado. Estaba en mi habitación trabajando frente a la computadora cuando mi madre entró con cierta prisa. Tenía el teléfono en la mano y una expresión que mezclaba sorpresa con una risa contenida. «Mira, hijo», me dijo. «Me mandó esto tu tía». Me mostró un video. Era Valeria. El video estaba publicado en TikTok. Aparecía sentada frente a la cámara, con el rostro serio y los ojos visiblemente llorosos. La iluminación estaba bien cuidada. El encuadre también. No parecía algo improvisado. En el video decía que su novio la había abandonado de un día para otro. Que la había dejado sola con deudas que ahora no sabía cómo pagar. Que se sentía traicionada y confundida. Que no entendía cómo alguien podía irse así. Luego, mirando directamente a la cámara, preguntaba si era posible demandarme. Pedía consejo a la comunidad porque no sabía qué hacer. No mencionó la fiesta. No habló de lo que dijo. No mencionó comparaciones, ni humillaciones, ni el segundo lugar. La historia estaba claramente editada para presentarla como víctima. Pero lo que más me sorprendió no fue el video en sí, sino los comentarios. Había cientos. Muchos decían cosas como: ¿y trabajar no es opción? Son tus deudas, no las de él, no puedes demandar nada, te abandonó o se fue porque lo humillaste. No todos eran críticos, pero la mayoría no la apoyaba como ella parecía esperar. La narrativa no estaba funcionando como imaginaba. Mi madre soltó una risa breve. De verdad hay gente que no se da cuenta de lo que dice. «Qué descaro», comentó. Yo no me reí enseguida. Me quedé mirando la pantalla unos segundos más. No sentí rabia. Tampoco satisfacción. Sentí claridad. Entendí algo fundamental: Valeria no estaba destrozada por perderme a mí. Estaba molesta por perder la estabilidad. Por perder a alguien que resolvía problemas. Por perder una estructura que le permitía no hacerse cargo de ciertas responsabilidades. Y también entendí algo sobre mí. Yo no me fui porque no aguanté. Me fui porque comprendí que quedarme habría significado aceptar un segundo lugar permanente. Habría implicado normalizar comparaciones, humillaciones y desprecio, todo en nombre de un supuesto amor. Irme no fue huir. Fue poner un límite. A veces marcharse es el acto más maduro que uno puede hacer.
Con esa idea cerré esa etapa de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había elegido respetarme. Adiós.